Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo, es el profeta Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Interesante eso. Yo estaba pensando un poquito, ¿por qué razones pudiera un hijo estar en su casa con sus padres? Yo apunté varias, ¿no? ¿Por qué razones un hijo permanece en la casa con su padre o con sus padres? Una podría ser porque no tiene dónde ir. Claro, y para estar botado debajo de un puente, pues me quedo en casa de mi padre. No sé cuántos hay de eso, pero me da que hay bastante. Porque no tiene dinero ni recursos, así que me quedo en la casa de mi padre. O porque ni siquiera se ha planteado ni se atreve a pensar en una opción más allá de quedarse y soportar lo que pueda haber en casa. Entonces no se le ocurre, no se atreve a pensar en, pues me voy y me busco otra vida. No se atreve, hay un temor muy grande. Otra de las cosas en las que muchos jóvenes se quedan en su casa, no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, estoy intentando simplemente enumerar algunas. Es porque lo hace todo el mundo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Pues estar en su casa. ¿Y cuándo se van? Pues cuando, no sé, cuando me case o cuando haya una oportunidad o no sé. ¿Y por qué estás en tu casa? Bueno, pues, ¿y dónde quieres que esté? Mi casa. Todo el mundo está en su casa, ¿no? Pues yo también. A los menores podría ser porque les obliga la ley. Hay menores que tienen que estar en su casa porque no pueden estar en otro sitio. La ley obliga. En cuanto salgan por la puerta, los padres llaman a la policía va, los recoge y los trae. Entonces, ¿dónde tienen que estar? Casa. ¿Y por qué está mi niño tú en tu casa? Pues si me voy, la policía me va a traer otra vez. O sea que, por ley, tengo que estar. Pero hay otros que están en la casa por amor. No sé si es tu caso o no, pero es por amor. ¿Cómo me voy a ir de mi casa? Pues si es donde mejor estoy. Miro a mi mamá y se me quedan los ojitos así, papá, mira mi mamá. Y mi papá, a lo mejor es un poco raro, pero chacho, papá, mejor que ese no va a haber, es mi papá. ¿Qué papá voy a ir a buscar si no tengo otro? Este es mi papá, lo quiero. Y muchas de esas crisis emocionales que se viven en los divorcios tienen que ver con esa problemática tan clara, ¿no? Ese momento en el que esos niños en algunos casos se ven obligados a decidir entre vivir con su papá o vivir con su mamá. ¿A quién quieres más tú, mi niño? ¿A papá o a mamá? Eso es para darle un guantazo al que hace esa pregunta. Y aquí en la parte de acá de aquí. Claro. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? ¿A quién se le ocurre? Entonces, hay muchos hijos que están en su casa porque aman a sus padres. Y algunos, mira, que recibieron leña. Y dice, pero chacho, pero vete a tu casa y va a dejar a los viejitos. A los viejitos va a dejar. Los pobres. ¿Quién los va a querer más que yo? Y tú le preguntas por la historia y es una historia de miedo y terror la que han vivido en su casa. Pero aman a sus padres. Aman, hay algo muy fuerte. Igual que lo hay de la madre o de un padre hacia los hijos, por mucho que quieran ponerse de duros, ¿verdad? Pero hay un amor inexplicable que hace que los hijos estén atados a sus padres. Cuando leo este versículo aquí, y dice en la última parte, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, es cuando se me ponen los pelos de punta. Si un hijo está con sus padres por amor, pero hay otros que están por obligación. Cuando hablamos de la relación entre
hijos nosotros de Dios y Dios, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos? Y Dios a través del profeta le está diciendo al pueblo. Primero se lo dice al profeta y luego el profeta se lo dice al pueblo. Y cuando se lo dice al profeta le está diciendo, mira, esta gente viene al templo, yo los veo. Y vienen y me traen los sacrificios. Mira, y me traen los diezmos cada vez que están sus cosechas, me traen los diezmos. Y cada vez que tienen un hijo vienen y traen el dinero por el voto del hijo como está establecido en la ley. No, si cumplir, cumplen. Sin por ponerle una marquita en todo lo que hacen, le pongo la marquita. Lo hicieron. En eso no tengo reproche. Dios dice, el problema que tengo es que ciertamente aunque hacen todo lo que hay que hacer, lo hacen porque se lo enseñaron. No porque me aman. Y Dios ponía en mi corazón el soltar todo esto sobre tu vida, sobre tu mente, para que tú le des vueltas un poquito y de verdad analices por qué estás tú en la casa de tu Padre. ¿Por qué estás tú en la casa de Dios? ¿Por qué estás tú alabando a Dios con ese entusiasmo? ¿Por qué vienes fielmente a cada servicio? Cuando se pide ayuda te ofreces para ayudar y colaboras en todas las cosas que hay que colaborar. Cuando se invita a pasar para la ofrenda, los diezmos y tú vienes fiel. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Porque por hacerlo solamente no contentamos a Dios. En absoluto. Aquí lo dice. Su temor de mí, porque lo tienen, es temor, tienen temor, o sea, tienen reverencia hacia mí, yo lo veo. No es más que un mandamiento de hombres. En otras palabras, lo hacen porque se lo dijeron sus padres. Lo hacen porque lo manda la ley. Lo hacen porque se lo mandan los sacerdotes. Lo hacen porque si no lo hacen lo critican. Porque si no lo hacen seguramente los desheredan. Porque si no lo hacen los expulsan de esa sociedad. Porque está establecido que lo tienen que hacer. Pero esa gente que hace eso no es la gente que yo amo. No es la situación que yo busco en mi relación con ellos. Dios no está buscando una relación de conveniencia. Dios está buscando gente que le ame. Y por eso hablábamos la semana pasada, Dios nos amó primero. Y se supone que ese amor manifestado no es un amor teórico. Dios me ama. Ay, qué bueno que Dios me ama. Pues a ver cuándo hace algo por mí. No, no es ese. Es un amor manifestado en muchas maneras. Ese amor debe provocar en nosotros algo. Como hablábamos el domingo pasado, debe provocar algo, una reacción. Pero no es el cumplir la ley. Escúcheme, no se trata de cumplir una ley. Eso viene a continuación, fruto o resultado de una convicción que a mí me viene en mi mente, ¿verdad? Yo no obedezco a mis padres porque la ley lo dice. Obedezco a mis padres porque los admiro, porque los respeto, porque cada vez que han abierto su boca aciertan, porque la autoridad que ellos, yo la veo, me doy cuenta que tengo que respetarle. Entonces, pero entre todos los motivos de por qué yo obedezco a mi padre, debe estar, primer lugar, porque lo amo. Yo no sé si tú eres de los que vienen a la iglesia porque si no vienes a la iglesia te vas a ir al infierno. Porque la gente que ama a Dios porque si no se va al infierno, yo tengo unas reales dudas en cuanto a qué va a pasar el día del juicio. Porque cuando tú lees la palabra de Dios te das cuenta que Dios no está buscando gente que cumpla normas. Tenemos normas en las iglesias, estamos esperando que se cumplan, ¿verdad? Tienen que venir los que vienen al ensayo a las 10 de la mañana, se espera que vengan a las 10, vienen a las 10:10 y se les llama la atención. ¿Qué falta de amor? No, es que tenemos que tener normas porque hay que poner un poco de orden. Pero la motivación para cumplir las normas no puede ser, vengo a las 10 porque si voy a las 10:10 me dan castaña. No, entonces vengo a las 10 para que no me den castaña. No, señor, no es eso. Yo vengo a las 10 porque vengo a hacer algo que es glorioso. Porque voy a estar con mi gente, porque nos vamos a preparar para alabar a Dios y hacer que todo el pueblo alabe. La motivación es completamente diferente. Ahí cuando tú amas realmente a alguien,
terminas haciendo lo que había que hacer, pero la motivación no es porque había que hacerlo, sino porque te nace, entiendes que es lo mejor y entonces nace, brota de adentro hacia afuera. Lo otro es una obligación de afuera hacia adentro. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Dios está buscando de nosotros algo que brota de adentro hacia afuera. Y quiero decirte, todo lo que Dios ha hecho, el amor que Dios nos ha manifestado, tiene que llegar a producir eso. Y si tú estás lejos de sentir esas cosas, yo te animo a que ores en estos días, que busques a Dios como no lo has hecho nunca, para que de verdad lo que Él quiere hacer contigo se llegue a cumplir, porque Él te ama. Dile que está a tu lado, Dios te ama. Dios te ama con todo su corazón. Dios hizo todo lo que hizo, como antes expresamos al compartir la Santa Cena, porque simplemente te ama. No es que Él saca nada con que tú le ames. No es que si tú no le amas, ¿verdad? Y Dios dice, ay, uno menos que no me ama, ¿verdad? Y qué fastidio. No. Si el que necesita de ese amor, mucho más que Él, somos nosotros. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué amo a Dios? Pasa que muchas veces tenemos problemas por cómo vemos a Dios, ¿verdad? Y según lo que hemos tenido por autoridad. Entonces hemos tenido un padre muy drástico. Y cuando vamos a pensar en Dios, pues lo primero que nos viene, si es mi padre, lo primero que me viene es que Dios es drástico. O la cultura, ¿no? La cultura nos dice de Dios, un Dios que está lejano. Depende de dónde haya nacido, ¿no? Un Dios que está lejano. Y cuidado, cuando se enfada, ponte a distancia, porque se enfada. Y el palo que tiene un palo así, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa así de Dios. Entonces, claro, si tú tienes esa imagen de Dios, lo que menos piensas es en el amor. Lo que piensas es en cumplir para que no te dé con el famoso palo. Entonces, esos conceptos, la Biblia nos enseña, debemos renovarlos porque Dios no es así. ¿Cómo me enseñó la religión? Nací en un país. En ese país la religión es como es. Yo ni entro ni salgo. Simplemente es como es. Y me enseñó un tipo de Dios. Entonces, cuando yo me convierto y empiezo a descubrir al Dios de la palabra, de la Biblia, al Dios verdadero, la primera impresión que yo empiezo a manejar y que tendré que transformar, pero es la primera que manejo, es la que traigo de donde vine. Y si lo que tengo es un Dios que me persigue, que está esperando detrás de la puerta a ver si me trinca, a ver si me cogen algo, ¿verdad? Y con ese espíritu, entonces yo me incorporo a buscar a Dios ahora en la Biblia, en la verdad, pero vengo con eso y lo primero que voy a pensar de Él, hasta que luego yo lo vaya cambiando, ¿verdad? Con el tiempo, pero lo primero que pienso es en ese tipo de Dios. Escuche, Dios no es así. Diga conmigo, Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Mire, Pablo estaba preocupado por eso. Cuando él habla y escribe a las distintas iglesias, eran iglesias que tenían una cultura religiosa en cada una a su lugar. Y cuando estaban en Corinto eran los dioses que estaban allí en Grecia. Y cuando estaban en Éfeso eran los que estaban en esa zona. Y cuando estaban en Galacia en otra. Y entonces cada uno tenían sus dioses y sus costumbres. Y cuando Él les tiene que hablar acerca de la paternidad y del Dios tan bueno que tenemos, Él les tiene que estar explicando cosas como por ejemplo esta. Efesios 3, del 14 al 19. Dice, por esta causa, es Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Porque claro, Él es el Padre de todos. Dice, para que os dé, estoy orando. ¿Por qué? Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora viene la parte que quiero hacer énfasis. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia de Jesucristo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto hay que ir muy despacio analizando palabra por palabra, pero quiero que vengan al versículo 17. Dice, arraigados y cimentados en amor.
En otras palabras, el cristiano, ¿dónde tiene que tener sus raíces profundas? ¿En qué tiene que basar su fortaleza interior? ¿Qué es lo que le da el mantenerse firme? ¿El tener dones del Espíritu Santo? No. ¿El que Dios me dé riquezas? No. ¿El conocer la Biblia de tapa a tapa? No. Lo único que me va a mantener inquebrantable, que me va a ayudar a enfrentarme a lo que haga falta, es la experiencia que he tenido con Él y en la que he recibido de su amor, que me ha cambiado, renovado, me ha dado una oportunidad única. Cuando yo valoro todo lo que he recibido de Dios, entonces esa conciencia de eso me lleva a enfrentarme a lo que sea, porque no hay nada comparable a todo lo que Dios ha hecho por mí y con su amor. No hay nada comparable, nada comparable. No se puede cambiar absolutamente por nada. Mi fe está basada en todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Sabe a quién más queremos? Al que más ha hecho por nosotros. Por eso cuando nos preguntan, ¿tú a quién es la persona que más amas en el mundo? Normalmente decimos nuestra madre. ¿Por qué? Porque todos sentimos que es la persona que más ha hecho por nosotros. ¿Qué hace que tú seas fiel a tu madre? Que cuando te la nombran, se te pone la bien así y te dan ganas de saltarle al cuello. ¿Verdad? Lo que sea, pero a mi madre no la nombre. A mi madre no me la nombre. ¿O no? Eso es toda la vida. ¿Y por qué no a tu padre? Al padre no. Al padre puede decir lo que quiera, no pasa nada. Pero a mi madre ni se te ocurra. Te abro como una caballa. ¿De dónde viene eso? Porque nuestra madre, en nuestro corazón tenemos que ha sido la que más ha hecho por nosotros. Escúcheme, Dios no solo nos creó, sino que habiéndonos apartado de Él, se empeñó en abrirnos una puerta que estaba cerrada para que pudiéramos volver a tener relación con Él. Y habiéndonos perdido por voluntad nuestra, Él quiso abrir la puerta por su voluntad para que el que quisiera pudiera estar con Él para toda la eternidad. Oiga, eso no se compra con nada. Eso no hay manera de alcanzarlo. Si no es porque Él lo hizo, nadie lo podía hacer. Y cuando uno no valora eso, entonces vive de cualquier manera. Vivimos como nos lo enseñó la tradición. Mandamiento de hombres, leímos en el primer versículo, ¿verdad? Mandamiento de hombres. Pablo está preocupado con eso. Y por eso dice, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Escúchenme, ustedes tienen que estar arraigados. En otras palabras, las raíces de vuestra fe tienen que estar ¿en dónde? En el amor de Dios. Porque todo lo que ha hecho por mí no tiene otro interés que simplemente su amor. Me ama. Di conmigo, Dios me ama. Aleluya. Me ama. Diga conmigo, Dios me ama. Escucha, sea consciente de que Dios le ama. Sea consciente de que Dios le ama. No hay teorías, sino un amor experiencial, un amor vivido, un amor que se vive. No es que Dios existe porque hay árboles, ya eso ya lo sé, pero más allá de eso, Dios está conmigo, yo tengo una relación con Él y como es una experiencia, entonces eso cada vez va cobrando más fuerza. Entonces cuando la gente me dice, ¿por qué eres fiel a Dios? Porque no voy a quebrantar su amor ni mi relación de amor que tengo con Él, ni por ti ni por nadie. Porque jamás me darás tú lo que Él me da, jamás experimentaré contigo lo que Él me ofrece, jamás podrás hacer por mí lo que Él ha hecho. Así que no pienso cambiar nada de eso, ni por ti, ni por nadie. Es su amor sobre mí, es su perdón sobre mí, y eso no lo quiero cambiar. El amor manifestado. Venga, 1 Juan capítulo 3, vamos a leer algunos versículos aquí. 1 Juan 3, del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, en otras palabras, mira, date cuenta de cuánto te ama Dios.
está poniendo el límite en el infinito. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Dice que nos ha dado el Padre, el amor que nos ha dado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, el título que hemos recibido, cuando uno conoce a Dios, cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando uno deja lo pasado y empieza a vivir con Él y entra a formar parte de esa familia espiritual, de estar con Él, ¿verdad? Cuando uno entra en ese conocimiento, en esa relación, como dice aquí, uno es llamado hijo de Dios. Y es muy importante distinguir si soy, yo no sé si usted es hijo de Dios o no, ¿solo sabe usted? Muchos de ustedes yo creo que sí. Por lo que veo, lo que oigo, lo que me cuentan, me da la impresión de que sí. Por cómo se manifiestan las cosas en usted y cómo pasan, cómo usted se enfrenta al Señor. Yo pienso que sí. Evidentemente todos no. Porque hay hijos de Dios y hay gente que no son hijos de Dios. Y aquí lo que Juan está intentando decir es, valoren. Hoy celebramos la Santa Cena. Valoren eso. Porque eso fue lo que nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Usted no es un hijo de cualquiera, usted es un hijo de Dios. Por sus venas corre la sangre que quiera, pero por su corazón corre el Espíritu de Dios. No corre otra cosa. ¿Entiende? Usted tiene que darse cuenta de su estado. Usted ha cambiado. Usted no es cualquier persona. Por eso dice, en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por supuesto que no, porque estamos todavía en esta tierra, ¿verdad? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero ¿quiénes son los que le van a ver a Él? Los hijos de Dios, no otros. Ahora somos hijos de Dios. Si ahora somos hijos de Dios, ¿qué éramos antes? Te lo digo clarito, hijo del diablo. No, qué fuerte, se pasó, qué exagerado. Pues escúchame, es que no hay otro. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Llame a las cosas por su nombre. No, es que a mí esas cosas me ponen miedo, los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta. Pues acostúmbrate. Porque solo hay dos reinos. Dice la Biblia que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. Solo hay dos reinos. Y si hay un reino, hay un rey. Entonces me sacó del rey del diablo, donde quizás yo no era consciente, pero ahí estaba, y ese era mi lugar. Y conmigo jugaba Él, sin yo saberlo, evidentemente. Pero me sacó de ahí, me llevó al reino de la luz. Y es este reino, ahí me hizo hijo de Dios. Entonces están los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Yo me convertí a los 16 años. Hasta los 16 años yo no era un hijo de Dios, pero entiendo por la palabra, por la experiencia, por los años, porque no solamente lo pone, sino lo he vivido. Yo me considero distinto. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en aquel momento. Y hubo un cambio no físico, hubo un cambio espiritual. Y yo empecé a cambiar porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. Porque yo me abrí y dije, Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas. Y no le fue fácil. Yo les conté, el pastor con el que yo me convertí era un misionero. Y este hombre, me fui a estudiar a Madrid, a la universidad, y cuando estaba estudiando, venía en vacaciones. Pero claro, en ese tiempo fue una vida muy light, muy mezclado todo. No tenía un tutor, no tenía alguien que me seguía. Me parece que tampoco lo quería, pero no lo tenía. Y cuando volvía, pues lógicamente iba a la iglesia porque están mis padres y, bueno, ¿dónde voy a ir? Pues a la iglesia. No mucho, pero a la iglesia iba. Y aquel hombre que tenía tantas ilusiones conmigo, las perdió todas. Volví después de 4 años. Y en una conversación que tuvimos cuando él se iba, ya yo le había decidido entregar mi vida a Jesús de verdad y entrar en el seminario y servir a Dios. Se me acercó y me dijo, te confieso que unos años atrás yo había perdido en ti toda esperanza. Había perdido toda esperanza. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay hijos que viven para Dios y hay otros que viven para cualquier cosa. Y lo que estaba Juan aquí intentando aclarar es, ahora sois hijos de Dios. Pues ahora que sois hijos de Dios, ustedes tienen que vivir de una manera santa, dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Dios,
dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces Dios está esperando que en ese nuevo conocimiento de Él, en ese nuevo deseo de estar con Él, de vivir con Él, tú te guardes, tú sabiendo lo que le gusta y lo que no le gusta, empieces a hacer lo que le gusta. Como ocurre en forma natural en la relación entre padres e hijos de padres. Un padre le agrada que su hijo cumpla con las expectativas que él tiene. No entro en si son buenas o son malas. Simplemente un padre se siente agradado cuando sus hijos hacen lo que él dice. Y con Dios es exactamente igual. Dios se agrada de sus hijos. Los que han nacido de nuevo, los que han experimentado la salvación, el amor de Dios en ellos, se agrada en que hagan lo que a Él le gusta. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, aún estando lejos de Él, viviendo perdidamente como todos hemos vivido, y algunos quizá todavía viven perdidos, dice, nos dio vida. No tuvo en cuenta lo malo que eras, lo ruin que eras, cómo te comportabas ni a cuántos mataste. Lo único que le importó era que podía haber un cambio en tu vida. Y por eso te miró y se ilusionó contigo. Y dice aquí, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. En otras palabras, la idea es que muere el hombre viejo y se levanta un hombre nuevo. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando tenemos bautismo, eso es lo que significa, ¿verdad? Muere el viejo, se levanta un hombre nuevo y dice, y asimismo, de la misma manera, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escúcheme, es triste cuando encuentras a un cristiano que piensa que no es nadie, que vale lo que cualquier otra persona que camina sobre esta tierra. Y no es cierto. Cuando tú te pierdes esos detalles que están en la palabra, que son para nosotros, y dejas de leerlos para pensar simplemente que tú eres uno más y que hay que aguantar, como todos, y pasar por la crisis, como todos, y luchar por los hijos, como todos, y traer el pan a casa, como todos, y mantenerme sano, como todos, cuidándome, como todos. Entonces te haces igual a los demás. Y la diferencia de ser hijo, entonces, ¿dónde está? Hombre, que voy a la iglesia, ¿qué te pasa a ti? Yo voy a la iglesia. La iglesia no te hace cristiano, ni te hace hijo de Dios. Entonces hay algo que te estás perdiendo. Quiero decirte en esta mañana que Dios quiere que tú le sirvas por amor, porque Él ha manifestado sobre ti su amor, aunque ahora no lo estés viviendo o no lo estés disfrutando por la razón X. Pero el amor de Dios está sobre toda la humanidad.